pensamos que... en realidad era Betania, pero fue al baño y ahora viene. Así que la voy a sustituir mientras tanto. Lo que pensábamos era que cada uno hablara alrededor de 15 minutos, pero primero una primera ronda de 5 minutos cada uno, donde exponga un poco su propia visión del documental. Así que adelante. Adelante, Hugo. Yo porque además tengo un tiempo... Tenés que ir. Tengo agotado. Tengo que ser de abuelo a las 8, entonces. Ah, está bien. Me tengo que ir. Bueno, yo no lo vi. Yo no vi me decía que lo había visto ya hace tiempo, etc. Es decir, lo mío es una reacción, una primera reacción espontánea. Pregunté ahora porque no había entendido muy bien, pregunté a Betania, ¿no? Que esto era del año pasado o algo así, este film, que es reciente, claro, por eso está Fernando ahí, ¿no? Obvio. Segundo, que esto está hecho sobre un material bruto de 4 horas, ¿no? Entonces, mi primera conclusión, esto es un montaje. Uh-huh. Esto es, no quiero hacer propaganda de mi libro, pero acabo de escribir un libro sobre lo que son los relatos y los olvidos, ¿tá? Y de cómo uno construye un relato de acuerdo a sus necesidades e intenciones, etc. Esto es un montaje y sí, es muy impactante. Uh-huh. Y quizás con lo que quiera decir más allá de Padilla, yo no tengo problema en suscribir eso que dice. Pero tres cosas. Una, es interesante que aparezca 52 años después, cuando el mundo vivió la caída del muro de Berlín, de todas las transformaciones sociales que conocemos y que hemos vivido, y que entonces presentarlo en este nuevo mundo, en este escenario, no es lo mismo que lo que ocurrió en ese momento. Yo soy de los que firmé el documento de intelectuales o escritores o lo que fuéramos uruguayos en contra de Padilla. Me parecía, nos habíamos solidarizado, ¿no?, con lo que había pasado. No porque conociéramos todo esto, yo no tenía ni idea de esto. Pero era 1971. El Uruguay que vivían en el 71 era un Uruguay del Pachecato, un Uruguay que se veía venir la dictadura. Se veían venir dos cosas, la dictadura y la revolución. Íbamos a tocar la revolución iba a llegar mañana, pero además también podía venir la dictadura. Había muchos compañeros presos, había incluso algunos compañeros muertos, etc. Entonces es muy difícil para mí, en este momento, separar el hecho histórico de este producto fílmico. Son dos cosas diferentes. El producto histórico, es decir, hoy yo, si tuviera que firmar o me pidieran algo así, yo no hubiera firmado.
porque pasó todo lo que pasó, porque crecimos, porque pasamos la dictadura, porque sufrimos lo que sufrimos, porque aprendimos un montón de cosas. Y porque sí, porque la libertad de expresión y la libertad de decir lo que sea, sí. Pero al mismo tiempo, a mí, y no tengo nada preparado, ellos vinieron con cosas anotadas y todo. Lo mío es puramente espontáneo, y quizás mañana diga, pucha, ¿por qué dijiste esto o aquello? Es decir, estoy hablando, por eso pedí hablar primero además, estoy hablando así, desde la víscera, de lo que me provocó. Y lo que me provoca es, ¿por qué? Es una pregunta, ¿por qué esto ahora? Es decir, ¿por qué? ¿Para qué? Yo a Fernando lo conozco de costado, más bien lo conozco porque era carne y uña con mi hermano, entonces más o menos por ese lado lo conozco. Fernando Epstein. A Fernando, sí. Productor. Que sí. Trabajó en el montaje. Sí, entonces, yo no entiendo por qué esto ahora. Porque sí, es cierto, es horrible, pero es tan horrible como el documental de esta señora periodista que se fue supuestamente a la selva y armó el relato de Marcé, que es horrible. Es horrible por muchas razones. Entonces, eso es lo que me produce esto. No sé por qué, no sé para qué, y si lo que es esto, es decir, que el caso Padilla fue horrible, sí, hoy, en 2023, le digo, el caso Padilla fue horrible. Y que hay que defender la libertad de uno a expresarse en todos los sentidos. Claro, no puede haber una apología de la pedofilia, ni de la pederastia, de los pederastas, no puede haber una defensa de los corruptos y todo eso. Y yo recuerdo, porque está ahí hablando Cortázar, y quizás acá haya mucha gente joven que no lo haya leído, pero fue en el 71, ¿no? Bueno, vos lo debes de acordar y María se debe de acordar. Cuando se publicó en Marcha el debate entre Cortázar y Óscar Collazos, ¿no? Revolución en la literatura y la literatura en la revolución. Porque ese era el debate que teníamos. El debate, es decir, Óscar Collazos, que era del hueso duro de la revolución más cerrada, era lo que termina diciendo acá, dentro, es decir, lo revolucionario sirve, si no se publica, y Cortázar, que en eso estábamos de acuerdo, planteaba, no era la literatura de la revolución, era la revolución en la literatura. Por eso lo que hizo Cortázar, no solamente, ¿cómo se llama? La famosa Rayuela, pero no solamente Rayuela, sino todos los otros, aquellos libros que se abrían y las hojas se cortaban, etcétera, es decir, que era la experimentación, era la revolución. Último ramo. Pero no solamente ese, había otro, es decir, todas esas cosas, ¿no? Entonces, era un momento, el 1 de mayo del 68, lo estamos viendo, por ahí aparece un momento en alguna imagen Tlatelolco, ¿no? Es decir, la matanza de Tlatelolco, etc. Es decir,
América Latina estaba viviendo una cosa muy, muy especial. No estoy justificando, que quede muy claro, no estoy justificando lo que le hicieron a Padilla y el ejercicio de la autocrítica es asqueroso. Pero además, lo que me sucede a mí es que yo vi, estuve, me senté al lado, escuché, participé de eventos con Eberto Padilla después en Estados Unidos. Y yo vi lo que era Eberto Padilla en Estados Unidos. Eberto Padilla en Estados Unidos era una mercancía que vendía. Lo compraban unos y otros. Es decir, se construyó él como una mercancía. ¿Está? Entonces, sí es terrible. Es terrible, y es cierto lo que dice Lezama Lima, y es cierto que no se menciona a Severo Sarduy porque era palabra terrible, aunque se habla de terrible, porque había, a ver, Fuera de Juego es un buen libro, pero y Norberto Fuentes es un tipo muy interesante, y Pablo Armando Fernández también, pero la mujer de Padilla era una poeta de segunda, y fue y creció en Estados Unidos porque era fulana de tal de Padilla. Entonces, no sé, me deja incómodo. No es un problema de feministas, es un problema de cómo se vendió ella. Es otra cosa. Las mujeres saben cómo se venden o no se venden. Ella se vendió como eso, ¿está? O la compraron como eso, que es otra cosa. Entonces, en definitiva, me sorprende mucho, y yo creo que ya dije todo lo que tenía que decir. Seguimos con Luis, ¿querés seguir? Bueno, buenas tardes a todos. Yo no tenía la menor idea de que yo iba a pasar al frente. Ah, ¿no? Viste que cuando tenés una clase te dicen, mirá que la próxima clase pasás al frente. Yo venía a un grupo de trabajo, ¿no? O sea, menos mal que igual saqué una cantidad de apuntes del documental que me preguntaba Baña, ¿lo habías visto? Y no sé, yo creo que había visto partes, sí, pero como yo leí las declaraciones, o sea, había leído, es como algo que de alguna manera no me sorprendió tanto. Y quiero decir otra cosa que la voy a decir en la segunda tanda, hay dos tandas, sí. Y es que cuando se me invitó acá, lo primero que dije es, mira, a mí me interesa llevar un poco la postura que tuvo Ibero Gutiérrez al respecto de este hecho en el año 68-69, cuando él está en Cuba y entre sus papeles aparece una valoración sobre este hecho. Entonces después en la segunda parte se las voy a leer y voy a hacer los comentarios que me parece que corresponden. Al respecto del documental, el documental me parece buenísimo, me parece muy bien realizado, muy bien hecho la intersección, ¿no?, de una cantidad de otras entrevistas y de otros tiempos, de distintos actores, ¿no?, que van intercalándose dentro de la filmación matriz, ¿no? Me parece que está muy bien hecho. Están allí personajes realmente importantes en ese contexto, como es Edwards, por ejemplo, que también fue expulsado de Cuba, ¿no? Jorge Edwards, que en ese momento no lo dice ahí, pero él, creo que no lo dice, él fue como embajador de Allende, ¿no? ¿Lo dice? Sí. Me pareció que no. Hay un gráfico. Hay un gráfico que dice. Sí. Bueno, y bueno, eso es en cuanto al documental. La respuesta que le voy a dar a mi querido hermano Hugo es
al respecto de por qué, dice él. Y yo creo que la respuesta está al final del documental. La respuesta es por qué, y porque la manifestación final es Cuba hoy. Sí. ¿Tá? Son las manifestaciones de Cuba, de los artistas cubanos, en el presente. En los últimos años, ¿no?, han habido muchas manifestaciones de diferente tipo, con diferentes repercusiones, y esa declaración de una mujer al final, diciendo que exigen libertad de expresión, y ahí al lado está la policía política, se explica claramente desde el lugar del año 71 en el que se produce este hecho. Es decir, desde el 71 hasta el 2016, que deben ser las manifestaciones, o 18, no sé, creo que son del 18, se establece un régimen de policía política, bueno, notoriamente policíaco en cuanto a la producción cultural dentro de Cuba. Tendrá sus más o menos, en periodos más o menos, pero eso es el motivo del documental, me parece, es llegar hasta el día de hoy. Y mostrar el origen, digamos, histórico de esto. Hay otro libro que me parece que hay que leer, que muestra muy bien el proceso del periodo 67-71, que se llama El 71, y es de Jorge Fornet, ¿verdad? El padre es mencionado acá porque era de la UNIAC. Ese libro de Fornet es muy bueno, es muy difícil de encontrar. Yo lo tengo, si quieren se los doy, lo pongo a disposición, porque Fornet en varios artículos publicados en Cuba en los últimos años, no, en los primeros años del 2000, creo que el libro se publica en el 2013, pero desde el 2005 viene publicando artículos y otros que no pudo publicar y los publica en ese libro. Que es me parece que sería complementario de este documental, porque Fornet en el 71 lo que intenta hacer es lo que me parece el documental registra como un hecho histórico, y es el 71 marca un antes y un después en la política interna de la producción cultural y de la censura política en Cuba, y la marca hasta hoy. Y ese es el punto, digamos, este es el punto de quiebre. Empezó en el 68 con el concurso, ¿no? El concurso de literario, es del 67, ¿verdad? Hay que leer, me parece, hay que leer el prólogo de varias páginas del jurado, perdón, el prólogo de varias páginas que sigue el prólogo del jurado, que es el prólogo de la UNIAC, que sí publica el libro, pero lo publica como con un estigma, como diciendo, sello acá, la UNIAC sella que este es un libro contrarrevolucionario. Y es larguísimo el texto, ¿no? Es bien importante leerlo. Yo puse a disposición del grupo de trabajo el libro original con sus dos prólogos. Me parece que hay que leerlos, que es muy bueno. Decía cómo entonces, unos pocos años después, que es el 71, que es cuando ocurre todo esto, definitivamente hay otras voces en el pensamiento y en el estudio histórico cubano, como la de Fornet, que cuando yo fui a Cuba en el 16 estaba de director de cultura, por cierto, y entonces ahí debo decir que las flexibilidades de las posiciones críticas en Cuba también existen y han seguido existiendo, porque Fornet con ese libro tan crítico como este documental difícilmente podía ser director de la Casa de las Américas, pero lo era en el 2016. No sé si me explico. Esto hay que decir también que esto es bueno, históricamente es muy irregular y muy inmedible, qué es lo que ha pasado en estos 50 y pico de años, 52 años, ¿no? Es decir, han habido periodos de diferente tensión en esto, pero este último periodo de las manifestaciones es el que me parece que le interesa al director, que es francés, ¿no? Giroud.
Es cubano. Ah, yo no lo conozco el director. Radicado en España. Ah, radicado en España. Bueno. ¿Qué más? Bueno, tengo miles de cosas para decir. Pero no voy a ser mucho más extenso porque se me pidió que opinara sobre el documental, ¿no? Sí. Bueno, ya dije muchas cosas del documental. Quiero decir algo al respecto del contenido del documental, pero muy poco, porque tengo varias páginas. En la página 2, cuando empieza, digamos, Padilla a hacer su representación con unos énfasis importantísimos, agradecido con la revolución, subraya fónicamente palabras importantes, la confianza, o sea, es una pieza de teatro maravillosa. En realidad es una gran performance. Ustedes saben, yo me dedico a la performance y tengo como una cierta, un cierto acercamiento a las actitudes performáticas, sobre todo me interesan mucho en el discurso político. Esta es una de las grandes performances históricas que hay, digamos, en el ámbito artístico político. Y es una performance que despista. Yo ya cuando leí los textos y lo había percibido, y despista a puntos increíbles, porque el grado de perversidad, digamos, de la situación que transmite, es a su vez un grado de perversidad en el que podría llegar a pensarse que todo este armado de los mea culpas de todos los nombrados ahí presentes es una forma de solidaridad y de ayuda para que no sean encarcelados. Es muy complejo analizar esta situación. La situación es muy compleja, mucho más compleja de lo que parece en primera instancia, porque todo este grupo, salvo Fuentes, que se arrepiente al final y dice, sí, pero yo quiero decir que no soy un contrarrevolucionario, bueno, ahí lo corta Quesada, creo que es. Todo este grupo, avisado previamente, obviamente, acepta hacer el mea culpa público, atrás de la gran performance de Padilla. La gran performance de Padilla es, bueno, García Márquez lo dice claramente, es que la exageración de aquella declaración parecería no tener cabida en un discurso claro, no es un discurso claro, es un discurso con muchas capas. Yo en la segunda parte, y termino con esto, en la segunda hoja, cuando él empieza con los agradecimientos y con su histrionismo, que es muy bueno, tendría que haber sido actor, ¿no? ¿Lo fue toda su vida? Sí, después lo fue, o lo fue a partir de ahí, descubrió su vocación performática. No pude no pensar el día en que fui al Parlamento, después de 30 años que no iba, y vi una performance extraordinaria desde el punto de vista político, que llegó hasta ahora, lo digo porque es un paralelismo que me parece interesante, hasta estos días es como si no hubiera existido esa performance. Existió. Fue en agosto del año pasado. Me refiero a el momento en que se hace en el Parlamento el llamado a los ministros, a Heber y a Bustillo. Yo estuve ahí presente, increíblemente, llegué ahí de casualidad casi. La performance de Heber sostuvo a la oficialidad hasta ahora que surgieron otras cosas. Fue una performance notoria. Heber es otro performático bien importante, hay que tener en cuenta su cualidad histrónica. Y me hizo acordar mucho esa cosa que vos decís, es imposible creerle, pero es muy convincente. Eso es lo que te hago decir. Antes de pasar a hacer una cosa, quiero aclarar una sola discrepancia. Sí. Discrepancia, pero
de atrevido, porque acá hay personas que saben de cine muchísimo más que yo. Yo dejaría de llamarlo documental. Es una docuficción. Está armado. En ese sentido. Y lo del documental lleva a esa cosa de los historiadores de que el documento, ¿no? Esto no es un documento armado, eso, nada. Todo tuyo. No, yo lo había visto, sí, y esta segunda vez que la veo, claro, entre medio descubro cosas que coincido totalmente con Bravo en cuanto al carácter absolutamente histriónico, performático de Padilla. Ya lo decía Galeano, yo había notado acá, porque este fin de semana estuve repasando papeles para esto de hoy, y había notado una cosa de Galeano en agosto del 71, o sea, pocos meses después de que Padilla hiciera este espectáculo, que dice: tengo la impresión, si no la convicción, de que fue hecho deliberadamente para joder a Cuba, que lo hizo en el estilo histriónico de los procesos de Moscú de los años 30, para enviar una señal de humo a los liberales del mundo, diciéndoles: compañeros, yo estoy obligado a escribir esto, pero ustedes bien saben que no soy yo quien lo escribe, sino que es el Yves Montand de la Confesión de Costa Gabras. Cualquier escritor con oficio podemos hacerlo. Creo justamente que ahora vi mucho más claramente la segunda vez esa, sobre todo en el quiebre que se produce cuando de la autoculpabilización pasa a culpabilizar de alguna manera indirectamente a sus compañeros, a ponerlos, digamos, en evidencia para que reaccionen, y la agresividad que tiene eso, que es como toda la agresividad que se descarga en él, la revierte sobre determinados compañeros, y eso produce una pequeña convulsión en la asamblea, ¿no? Me parece que todo eso tiene es de un efecto extraordinario. El tipo domina las situaciones intersubjetivas de una manera magistral, y lo hace, el tipo suda tinta, ¿no? A la hora y media está sudando tinta como aquel de Muerte en Venecia, ¿no? Y entonces, bueno, digo, para mí es un documental. O sea, más allá de que haya, porque en todo documental, recuerdo uno de los más grandes documentales que vimos últimamente, por casualidad, digo yo últimamente, que es el sepelio de Stalin en la Unión Soviética, que es un documental, pero está montado, obviamente. Requiere un montaje, toda película requiere un montaje. Pero acá ese montaje tiene, como señalaba Bravo, al final el desenlace de por qué todo esto, ¿no? Es decir, es un montaje con una intención que mira críticamente a la Cuba, a todo el proceso cubano y a la Cuba actual. Pero eso es indudable, ¿no? Pero de todos modos hay un documento importante en el caso mismo de cómo actúa este hombre, ¿no? Bueno, yo también tengo algunas cositas para decir después sobre... Yo me había repasado, porque él es mucho más viejo que yo, tiene mucho más años que yo, entonces se acuerda de todas las cosas. Yo la verdad que no me acuerdo del 71, yo estaba... Se estaba fundando Cinemateca del Tercer Mundo. Sí, estaba en otra cosa. Y bueno, pero sí, me acuerdo, por supuesto, y me acuerdo de una cosa que leí en el 71 que no me acuerdo dónde la leí, pero que me quedó grabado, que Fidel Castro le había dicho a Padilla: yo podía haberte aplastado como una cucaracha. Eso lo leí en el 71 y me quedó grabado como una cosa, qué brutal, ¿no? Qué expresión más.
Y bueno, y después releyendo artículos de Rama del año 71, también en marcha, que hay una serie, son como 4 o 5, Rama justamente se refiere a ese uso, a esa terminología, ¿no?, de ratas intelectuales, que usa también Fidel Castro en algunas de esas ocasiones. Pero bueno, pasemos entonces luego a la segunda. El segundo eje que les queríamos proponer tiene que ver con, en clave de memoria, de recuerdos o de lo que han estudiado sobre el caso, hacer foco en el debate que generó en Uruguay particularmente el caso Padilla. Vos mencionabas recién a Rama, hoy más temprano Hugo nos comentabas que Rama había tenido otra postura. Entonces, ¿qué posturas ocurrieron en ese momento frente al caso? ¿Qué debates se dieron? Y si la perspectiva que tenían en ese momento se fue transformando con el correr de los años. Sintetizo todo lo que nos quedaba para trabajar, así hacemos una segunda ronda y luego nos comenta el resto que piensa. Es muy breve. Si se lee es decir, no era solamente una discusión sobre Cuba, era una discusión además interna, y eso no hay que olvidarlo. Es decir, hay que ver la lista de gente que firma y quienes no firman. Esto está en paralelo, creo yo, no me acuerdo cuántos años, pero él tiene mucha memoria, a mí se me gastó. Mundo Nuevo, la revista Mundo Nuevo, y ¿cómo se llama? Emir Rodríguez Monegal, que es el que ha sido elegido hoy en día en Uruguay para ser la figura icónica de la política cultural uruguaya, era el que había dirigido una revista, más o menos por estos años, desde París, financiada por la CIA. El Congreso de la Cultura. El Congreso de la Cultura, que lo dirigía Emir en París, en ese sentido. Entonces, también eso formaba parte de los debates. Es decir, estaba la interna de Marcha, estaba la interna del debate Emir Rama, había una cantidad de cosas. Es decir, quizás la firma más sorprendente para mí, la quise releer de vuelta, pues no me acordaba, sí, estaba la reciente Premio Cervantes insumisa Cristina Perirossi, que era la niña terrible del momento, pero estaba Idea Vilariño, Mario Benedetti, etcétera, Mario Handler, ¿no? Una cantidad de gente, pero también estaba Onetti. Y Onetti no es una figura como Mario Handler o como Idea, no quiero meterme en la relación Idea y Onetti, me refiero, Idea es políticamente mucho más jugada, siempre lo fue. Onetti, por el contrario, es un tipo mucho más que sobrevuela, ¿no? Es decir, entonces, era una cosa curiosa. Y lo que yo recuerdo es, pero él estaba más metido que yo, porque hacía años que escribía En Marcha cuando yo empecé. Estábamos en otra cosa, estábamos en las medidas prontas de seguridad, estábamos en debatir ideológicamente con la JUP, me interesa lo que va a decir él de Ibero, ¿no? que es importante, ¿no? Pero el debate había una grieta, ahora está de moda el término, en ese momento había una grieta,
estaba la ultraderecha y estaba los que creíamos que íbamos a tocar el cielo. Entonces, era un poco eso. Lo de Cuba, sí, era importante, pero para mí, como profesor de literatura, como escritor, etc., esto era parte, y vuelvo a citarlo, del debate entre los estalinistas Collazo, Oscar Collazo, y la gente de izquierda más abierta como Cortázar, que quería otro tipo de cosas. ¿Sí? Porque no nos comíamos, por lo menos algunos, no nos comíamos el estalinismo. Entonces, ese era un poco, me parece, que el debate. No sé, eso es lo que yo recuerdo. Quizás alguien acá en la audiencia recuerde otras cosas. Pero hoy hablabas de Rama que no Rama había querido tomar esa postura. Rama tuvo muchas dudas y muchas... empezó a tener discrepancias desde antes y empezó a tomar distancia. Hay un par de... En este aparato, ni documental ni docuficción, si querés, en este aparato, aparece Reinaldo Arenas, se dice, que no dice nada Reinaldo Arenas. Ni aplaude. No aplaude. Y Virgilio Piñera, que está en el suelo y tampoco aplaude. ¿Está? Y Reinaldo Arenas, que después va a salir, ¿está? Y va a hacer, junto con el negro de Monegal, una denuncia ante la CIA para que le nieguen a Ángel Rama la estadía en Estados Unidos porque lo consideran un agente del Partido Comunista Uruguayo. Es decir, eran todas esas construcciones. Y Reinaldo Arenas, cuando había sido publicado en Uruguay, sí, antes... Y era amigo de Rama. Y era amigo de Rama. Es más, Rama hace la carta para que Reinaldo Arenas salga Es decir, había muchas cosas torcidas, porque además estaba, y por eso, no sé si aguanto 4 horas del documento bruto, pero yo quiero ver ese documento bruto alguna vez en mi vida, porque aparece, ¿cómo se llama? Guevara, ¿no? No el Che. Alfredo. Aparece Alfredo, que no se dice nada, no dice nada, se sonríe, etc. Pero Alfredo en ese momento estaba dirigiendo el ICAIC. O sea, Alfredo es el que hace la grabación de todo esto. ¿Está? Y fue el que prohibió PM. El que prohibió PM. Sí. Eso, y además, el que... Es decir, Cuba en ese momento, y eso algunos se sabían, era una cosa muy complicada. Sí. ¿Qué estaba haciendo Alfredo Guevara con el poder que tenía en ese momento? Digo, porque entre los que estaban sentados allí seguramente estaba el novelista de las novelas policiales, que era su... No. El compañero, el amante, la pareja histórica de Alfredo Guevara, que era un novelista de novelas policiales, que estaba ahí sentado. Es decir, que no lo nombran, ni le ponen el sellito, ni entre los que aplauden ni los que no aplauden. Es decir, había mucha cosa. Entonces, nada, eso. Yo no recuerdo más nada. Estoy Si agotado. vos, pues vamos con Gabriel primero, como quieras. Como quiero. Dale, Luis. Él es muy joven. Bueno, Ibero Gutiérrez gana un concurso de ensayo en el año 68, convocado por Radio Habana, producido para Latinoamérica y Estados Unidos. Ganan 9 latinoamericanos y un norteamericano. Es un ensayo sobre las palabras finales de Fidel en la primera conferencia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad, OLAS, que
tuvo lugar en La Habana el 31 de julio al 10 de agosto del 67, y que, algunos creemos que es un antes y un después en las políticas revolucionarias latinoamericanas. Ustedes saben que ese congreso, digamos, es tan importante que es el que define la posición castrista en ese momento, recién muerto el Che, por la revolución armada en contra de las políticas de los partidos comunistas. El que votó en contra fue Arismendi, por el Partido Comunista Uruguayo. Bien, Ibero escribe sobre ese discurso de Fidel, famoso discurso final de la OLAS. Y entonces viaja, es invitado a viajar a Cuba, con todo lo que significaba eso en su momento. Bueno, viaja desde el 24 de diciembre del 68 hasta finales, son 40 días, los 40 días de Ibero Gutiérrez, en Cuba. Entonces, yo tengo un capítulo entero de mi tesis que está inédita sobre Ibero y su poética, que es la Revolución Cubana 67-69 en textos de Ibero Gutiérrez. Y hay un texto que aparece entre sus papeles que dice lo siguiente, y lo voy a leer porque es muy breve, sobre este tema. Una de las dificultades esenciales de todo aquel que trate de observar la realidad cubana es el hecho mismo de que de observar una revolución es imposible, o mejor dicho, infructuoso. Esto se comprende claramente al descifrar la falsa actitud mental del observador que plantea una dicotomía, una distancia, un abismo entre sí mismo y el objeto de su observación. Sucede además que una revolución no puede verse como espectáculo a riesgo de quedar como Padilla, fuera del juego, haciendo juego con el título de su libro, o sea, extranjero en su propio mundo. Esta problemática que plantea la visión analítica de un proceso revolucionario se revela mucho más dramática en este último caso, el de cierto sector intelectual de la sociedad cubana cuyo pecado, entre comillas, lo pone entre comillas, es justamente situarse como observadores de la historia. Esta impotencia de no poder transferir su actitud de estar en el mundo a una relación histórica con el mismo mundo. Es la impotencia de acceder a una postura científica a partir del sacrificio necesario de la ideología, al olvidar que ésta se determina por las condiciones materiales de la vida del hombre, como señala Engels. Este sacrificio no es otro que aquel que llevó a Marx en 1845, en sus llamadas obras de ruptura, a pasar del planteo ideológico influido por Feuerbach a la concepción científica de la historia. O de otra manera, aunque parezca un juego de palabras, a la concepción marxista de la historia. Esta postura intelectual de los que no renuncian a ese estar en el mundo como actitud metafísica es similar a aquellos literatos que juegan al exilio, que plantean, entre comillas, que a veces hay que estar muy lejos para abarcar de veras un paisaje y que una visión supranacional agudiza con frecuencia la captación de la esencia de lo nacional. Cierra comillas. Pero el error es considerar la esencia de lo nacional como paisaje y no como historia. Es quedarse una y otra vez permanentemente en la visión culturalista, que en definitiva no es otra cosa que un planteo poético del mundo, condenándose a permanecer fuera del juego. Bueno, el enfoque de Ibero, que es estudiante de filosofía y de psicología en ese momento, es claramente filosófico. Voy a hacer un recorte de estas palabras según lo que yo entiendo que dicen, se los leo y termino. El texto en el que hace sus comentarios en torno al caso Padilla comienza con una reflexión de corte epistemológico, claramente, ¿no? Y refiere a la dificultad y a lo infructuoso que resulta la pretensión de observar desde afuera como a un objeto el fenómeno dialéctico de la revolución. Razona que de adoptarse esa actitud se corre el riesgo de quedar fuera de juego haciendo un juego de palabras con el libro. Libro premiado, a la vez cuestionado,
por la propia institución convocante, UNEAC, Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Finalmente publicado en noviembre del 68, él incluye este prólogo del que hablábamos, que es una declaración que estigmatiza la poética establecida allí como contrarrevolucionaria. En perspectiva histórica, eso es una opinión mía, cuando uno lee ese prólogo de la UNEAC, el efecto boomerang recae, en mi opinión, sobre el fenómeno siempre vergonzante de la censura misma. Pero bueno, eso es una opinión mía. Lo que hace Gutiérrez en la introducción filosófica, digamos, es preparar el terreno para mostrar que un sector intelectual de Cuba comete el pecado de pretender situarse fuera de la historia. Estoy interpretando a Ibero según lo que yo creo que dice, no estoy dando mi opinión, salvo esa que acabo de decir. Es decir, estar en el mundo pero sin comprometerse con las elecciones que implica el trance revolucionario, en el que se están operando cambios drásticos diariamente. Esa sería la dinámica de la dialéctica de la lucha de clases, acota Gutiérrez, y así planteado el joven parece estar siguiendo en buena medida lo planteado por Fidel Castro, en Palabras para los Intelectuales del año 61, que aparece referido en el documental al principio. Aparece bien, pero no me acuerdo qué fragmento es el que aparece. Está apelando a la conciencia histórica de la revolución, como si esta fuera una supraexistencia que debiera estar antes o por encima de las necesidades del sujeto individual. Cuando Gutiérrez alude 2 veces al término sacrificio, se refiere al momento en el que Marx se hace marxista, hace ese juego con cierto humor, y refiere a algo que no es solo filosófico, sino vital, que es el renunciamiento de los privilegios de su clase y de su ideología de clase, la pequeña burguesía a la que pertenece el propio Marx. En términos filosóficos, el ejemplo de Gutiérrez es filosófico. En términos políticos, el ejemplo de Gutiérrez es filosófico, pues supone el pasaje de la fenomenología, aún con tintes metafísicos, al materialismo histórico como instrumento de análisis supuestamente más científico. Fidel Castro también habla de sacrificio. Lo hace 2 veces, aunque no refiere a una transformación epistemológica, sino a una pérdida, es decir, a algo sustancial como la vocación misma, que no parece pueda ser considerado metafísico, y que el sujeto revolucionario debe estar dispuesto a abandonar. Son palabras de Fidel, dice. Porque el revolucionario pone algo por encima de todas las demás cuestiones. El revolucionario pone algo por encima de su propio espíritu creador. Pone la revolución por encima de todo lo demás, y el artista más revolucionario sería aquel que estuviera dispuesto a sacrificar hasta su propia vocación artística por la revolución. Estas son palabras del 61, no es este el fragmento que pone, ¿no? Sería muy bueno que pusieran este fragmento, es muy paradigmático, ¿no? Esa sola postulación del sacrificio personal bien puede sustentar el poema en tiempos difíciles, que es el que se cita acá, y que es, pienso que posiblemente el mejor libro del poema, el mejor poema del libro, quiero decir. Que no por casualidad es el que abre a modo de epítome de una situación el poemario, ¿no? Y cito: a aquel hombre le pidieron su tiempo para que lo juntara al tiempo de la historia. O sea, Padilla es totalmente consciente de lo que está diciendo acá, y es muy inteligente lo que dice también, y está de alguna manera diciendo: yo conozco esta postura, digamos, filosófica y política de la revolución. Termino ya, es un último párrafo. Hacia el final, el texto de Gutiérrez, bueno, cita a Cortázar para discrepar con él y para alinearse con el peruano Arguedas, quien había discutido la postura del escritor argentino en una sonada polémica que, bueno, se publica en la revista Amaru en el año junio del 68, refuta Arguedas a Cortázar, que había publicado un artículo en Casa de las Américas en el 67. Quiero señalar simplemente algo que me conmueve de Ibero, como muchas cosas de Ibero me conmueven hasta hoy, que conociendo la enorme admiración que tiene Ibero Gutiérrez por Cortázar, que además lo ha estudiado y ha escrito sobre él,
esta discrepancia, señalar esta discrepancia es un ejemplo de honestidad intelectual increíble en este pibe de 20 años, ¿no? Es decir, se separa de su querido Cortázar y lo discute. Gutiérrez, siguiendo al peruano, entiende que la idea de situarse en una visión supranacional para captar la esencia de lo nacional es un error. Y lo es, dice, en tanto no se entienda que el asunto no pasa por estar dentro o fuera del país, como una cuestión de espacio o de topos, sino en cuanto a estar por fuera de la dialéctica de la historia y de sus procesos de transformación. En tal sentido concluyen que si el escritor se sitúa en una posición culturalista, le llama a él, entre comillas, a diferencia de una postura de agente de la historia, entonces quedará fuera de juego. Siendo el mismo un poeta, Gutiérrez toma distancia de la concepción romántica de lo poético como idealización, como metafísica, para adoptar una visión materialista cuyo compromiso esté por dentro del juego de la responsabilidad histórica del sujeto. En tal sentido, las palabras de Fidel, dentro de la revolución todo, contra la revolución nada, parecen ser refrendadas en el texto de Gutiérrez. En diciembre del 68, cuando Gutiérrez llega a Cuba, el caso Padilla está en el aire aún, y si bien Gutiérrez es un joven de convicciones propias y piensa por sí mismo, no me parece improbable que su argumento se encuentre influenciado por la postura oficialista en torno al evento. Ese es mi aporte al respecto. Bárbaro. Seguimos contigo, Gabriel. Bueno, yo como decía recién, había juntado anotaciones, cosas que tuve viendo este fin de semana. Sí, yo creo que hay un asunto que me interesaba releyendo últimamente también ayer, el libro de Claudia Gilman, que me interesaba con respecto a este momento, digamos, cubano y latinoamericano, las visiones sobre el intelectual, ¿no? Y comparando, por ejemplo, solamente a Carlos María Gutiérrez y Ángel Rama, siempre llevándolo al caso uruguayo, ¿no? Justamente a partir de lo que Rama llama un giro en la política cultural cubana a partir del 68, sobre todo, ¿no? Y de esa ofensiva revolucionaria que se consolida en el 69. A partir de ese momento hay un énfasis en el intelectual como funcionario, digamos, o sea, como alguien que es antes que nada revolucionario. Y yo creo que en este sentido el caso Padilla fue un parteaguas en este tipo de posiciones. O sea, estaban los que consideraban, a partir del caso Padilla, que primero estaba la revolución y después el ser escritor, ser carpintero, ser herrero, o lo que fuera, o que primero estaba la función crítica del escritor y del intelectual en general. Esta herencia un poco benjaminiana del intelectual como crítico estaba en Rama y estaba mucha otra gente, pero a partir del 68 un poco Benedetti se deslinda de eso. Y a partir de ahí va a haber una discrepancia entre Benedetti y Rama. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, Carlos María Gutiérrez, reunido con una serie de jóvenes cubanos, dice: porque a ustedes solo le corresponde, y si se limitan o resignan a ello, desaparecerá la mala conciencia o la parálisis para la acción, les corresponde una tarea de transmisión de vasos comunicantes entre una masa y una dirigencia. O sea, el problema que había planteado incluso Fornet en el Congreso de La Habana, del Congreso Cultural del 68, el problema del escritor era cómo hacer una mediación entre su propia escritura y la masa. Gutiérrez dice que no, que el escritor es un mediador entre la dirigencia y la masa. Ahí aparece un poco la asunción
de parte de Gutiérrez de ese giro cultural cubano. Y dice, la de ser funcionarios de la revolución en su sentido etimológico, más llano, es decir, ejecutores de una función, encargados de un funcionamiento. Yo recuerdo siempre que cuando invitamos a Gerardo Mosquera, amigo cubano, que a partir de la década del 90 tuvo muchas discrepancias, fue fundador de la Bienal de La Habana y todo, pero después del llamado periodo especial tuvo muchas discrepancias y a partir de ahí fue radiado por la dirigencia cubana, aunque él siguió y sigue viviendo en Cuba, aunque vive en La Habana, ¿no? Pero cuando lo invitamos a venir acá, Pilar, mi mujer, se encontró con que en la embajada no le daban la visa porque Gerardo no era funcionario. Es decir, que ese concepto del funcionario, estoy hablando del año 92, y esto que plantean acá es del 71, o sea que 20 años después estaba vigente esa cuestión, ¿no? Por otra parte, Rama, en ese mismo momento, se basa en el concepto intelectual que de algún modo plantea el MAS venezolano, Petkov. ¿Cómo se pronuncia? Petkov, por eso. Que Petkov dice, una definición breve de esa condición del intelectual de izquierda sería la de gran desmitificador, condición que requiere sobre todo un rigor extremado con la propia conciencia. Es decir, pasar por encima de su conciencia política para poder criticar y desmitificar lo que la propia revolución mitifica. Entonces, ahí están un poco, me parecen, las dos posiciones, o sea, la que pretende conservar intacta la postura crítica y la que pretende de algún modo o considera necesario delegarla o posponerla ante la función revolucionaria. Y esto lo dice también Benedetti, que es un problema de elección, según él. Benedetti dice, hablando de sí mismo, sencillamente nos ha sucedido que en el trance de elegir entre revolución y literatura, hemos optado por revolución. La elegimos como razón de vida, como impulso, como motor creador de esa misma literatura. Es decir, acá me parece que esto lo dice Benedetti en el 77, ¿no? En el escritor latinoamericano y la revolución posible que se editó en México. Pero creo que es válida retroactivamente en aquel momento. Ahora, con respecto al caso Padilla, me parece que Padilla dice una cosa interesante que yo la recogí ahí en unos papeles que tenía cuando hace la defensa de Cabrera Infante en el 68, que después el propio Cabrera Infante, bueno, ya sabe que se lo da vuelta. Dice lo siguiente, Padilla: yo admiraré siempre al revolucionario que no acepta humillaciones de nadie, y mucho menos a nombre de una revolución que rechaza tales procedimientos. Antes que le pasara lo de 2 meses antes de la autocrítica, ¿no? O sea, él no acepta humillaciones, pero es capaz de armar una espléndida performance con la humillación. Y en ese juego de doble personalidad, por algo él habla de problemas psicológicos, él es capaz de desdoblarse en su personalidad y generar un otro que habla por él mismo, como lo acabamos de ver. Y después de haber dicho esto que dice, ¿no? Que admira a aquellos que no están dispuestos a aceptar humillaciones de nadie. Rama le critica a Padilla en esta cuestión de que, según él, no reflexionó sobre la tesis de una literatura política, poniendo en discusión el contenidismo de aquel momento, o sea, la primacía del contenido sobre el tema literario, como debió haberlo hecho,
sino que se remitió a criticar a la burocracia del sistema que gobierna la política cultural cubana. Es un poco la crítica que le hace Rama no a la autoconfesión de Padilla, sino más bien al proceso anterior. Rama reivindica en ese sentido la carta de José Revuelta, el mexicano, que desde la cárcel de Lecumberri hace una defensa de Padilla y dice: ¿qué mayor tortura para el escritor que la de oponer su obra a la razón de Estado? Y tanto más el Estado socialista. Ahora, hay algunas contradicciones interesantes para terminar que me gustaría poner de relieve, que son propias justamente del momento y las teníamos todos, ¿no? Pero en el caso de Benedetti, que dice en un artículo que publica En Marcha en el 68, que después fue repetido, fue transcrito en un libro que se llama Arte y Literatura, Literatura y Arte Nuevo en Cuba, que es del 71, y ahí se publican artículos del 68, aunque se publican también otras cosas de Fornetti y demás. Pero en ese artículo Benedetti dice: por algo la mejor expresión de la revolución aparece en la poesía, ya que ésta suele nutrirse más de desgarramientos que de serenidades. Por algo, dice, la mejor expresión de la revolución aparece en los desgarramientos que en la serenidad. Y después, hablando del caso Padilla, dice: se trata de una obra de indudable calidad literaria y además no creo que pueda ser calificada de contrarrevolucionaria. Y en el mismo artículo de Marcha dice: es sí un libro ambiguo, conflictivo y amargo, que, por reducido que sea su previsible radio de acción social, viene en los hechos a desarticular el estado de ánimo colectivo que tanta fatiga ha costado crear. Es decir, que en definitiva la poesía de desgarramientos o pesimista, digamos, es el mejor ejemplo de la expresión revolucionaria, se dice primero, pero después acepta de que eso crea un desánimo en el colectivo social. Y yo creo que también está presente, como vimos en el discurso de Padilla, esa relación entre lo público y lo privado del discurso, ¿no? Porque ese es un aspecto importante que lo resalta Claudia Gilman, ¿no? Que es justamente hasta dónde los comentarios de Corrillos lo llevan contra la revolución, que nunca aparecen en público, lo llevan a Padilla a confesarlos en esa autocrítica y a llamar a los demás compañeros a que digan que sí, que en Corrillos han dicho cosas contra la revolución. O sea, ahí él corre el límite entre lo privado y lo público y lo lleva todo a lo público, ¿no? Y entonces esa vulnerabilidad de esa frontera está en juego en esa autoconfesión. Claudia Gilman se pregunta hasta qué punto la época problematizó la distancia existente entre los discursos de circulación pública y los de circulación privada. Y dice textualmente: el caso Padilla mostró la importancia que tenía para los intelectuales, productores de discursos por excelencia, la reclusión de sus opiniones en conciliábulos de pares. Poco a partir de ese momento, esos conciliábulos de pares de algún modo quedan expuestos y bueno, de algún modo pierden también su posibilidad de potenciar estímulos en secreto. Bueno, pasemos a... Yo quería dar unas cosas a partir de para retrotraernos a lo que era el clima en esos años, que tiene que ver con algo de lo que decía Gabriel citando a Gilman y a Benedetti. El gran evento literario de canonización, de fijación de líneas y de poéticas en esos años era la Feria
del libro de Nancy Bacelo, ¿no? Y en el 72 gana en Uruguay, el premio lo gana Alberto Caraballo, ¿no? Que en una poética que era la rosa roja de la revolución, ¿no? Es decir, porque eso era un poco el espíritu. El espíritu era... Entre dos tiempos. Entre dos tiempos. Era eso y era a desalambrar, y era... Eso era. No era lo otro. Es decir, si ustedes piensan, porque es lo de Cuba que termina en el caso Padilla y demás, es todo un proceso que hay que verlo históricamente tanto para Uruguay como para afuera. Si no me equivoco, el primero o el segundo premio de Casa de las Américas lo gana un poeta uruguayo que se llamaba Roberto Ibáñez. Si ustedes leen el poemario de Roberto Ibáñez, que creo que saca el premio del 62, ¿no? ¿No te acordás? Es prácticamente un poemario de sonetos. Es decir, Ibáñez era un socialista, pero su poética, la poética de Casa de las Américas, la revolución en el 62, recién, ya en pleno auge, premia la poesía casi pura, ¿no? Que no hay y entonces de ahí al 68, es decir, Cuba estaba mandando mensajes contradictorios también, ¿no? Es decir, y América Latina estaba con otra cabeza, estaba con Ernesto Cardenal, estaba con otro mundo, ¿no? Digo eso para situar lo que era el Uruguay, pero a la vez cómo dialogaba con Cuba y cómo Cuba llega a Padilla, yo creo, y eso ha sido estudiado, entre las luchas entre el ¿cómo se llama? El huracán, el Caimán Barbudo y los lunes de la revolución y ese tipo de cosas. No era un horizonte de Cuba homogéneo y transparente. Yo creo incluso que Fidel Castro no era, había, digamos, cuando se habla de pensamiento de la, no me acuerdo cuál es la expresión que se usa una vez, en el sentido de un pensamiento de la revolución cubana, yo creo que había en la dirigencia cubana muchos pensamientos, que no había una... Fidel Castro tenía a Luis Pavón al lado, claro. Tenía al otro que no me acuerdo cómo era, que tenía un sobrenombre. Luis Ávila. Ahí está. La frontera de YouTube. Sí, claro. Luis Ávila, pero sí. Se supone que Ávila es un heterónimo de Pavón. De Pavón, probablemente. Sí. Pavón dominó ahí la cosa, aunque Lisandro Otero fuera poco el ministro de Cultura de alguna manera, pero el que manejaba las cosas a nivel de la tierra era Pavón. Y a veces Fidel yo creo que se enteraba tarde. O sea que había digamos, había un pensamiento bastante continentese, heterogéneo, no era una cosa plena, unitaria. Monolítica. Sí. Una última cosa. Cuando Suda empieza a enumerar lo que podrían ser las categorías del pensamiento del realismo socialista acerca de determinada literatura, enfermiza, envenenada, incorrecta, de bochorno moral, de problemas psicológicos, egoísta, petulante, desencantada y derrotista. Esto que en realidad no empieza con el realismo socialista en Rusia, y eso hay que recordarlo.
Esto empieza a fines del siglo XIX, ¿no? Con la línea de los pensadores de la literatura social, ¿verdad? Plejánov, todos estos pensadores de finales del siglo que llevan a que una novela muy mala como la de Chernyshevsky, que se llamaba ¿Qué hacer?, ¿no? Y de la cual Lenin toma su título, el título de su libro, de su artículo, esa novela de Chernyshevsky pasa a ser oficialmente en la cultura de fines del siglo XIX, en Rusia, en una Rusia todavía, digamos, zarista, ¿no? Pasa a ser un paradigma de la literatura que debe ser, de los héroes positivos, ante la cual se va a revelar el propio Dostoyevsky al escribir Memorias del subsuelo con un héroe totalmente negativo. Quiero decir que me llama la atención, ¿no?, la enumeración clara, ¿no?, de Padilla de lo que el realismo socialista recoge de esa tradición, ¿no?, para descartar, digamos, toda una producción de literatura. Bueno, ahí aparecen los juicios, las fichas de los juicios de algunos de los escritores, y después esa comparación de Padilla como el Solzhenitsyn cubano, ¿no?, que tampoco me pasó desapercibida, me parece bien interesante, digamos, esa comparación que aparece en algún momento. Sí, bueno, además de López Pasternak es como... Bueno, está. Yo creo que, si me permiten Sí. un minutito, yo creo que el Congreso de la Educación y la Cultura del 71 marca también el discurso, sobre todo de clausura de Fidel Castro, marca una cierta... un aire antiintelectualista, ¿no? O sea, tomando al intelectual como alguien despegado de la revolución, ¿no? Hay una cosa, lo que hace este hombre Padilla acá, de autodisculparse, de individualista y todo lo demás, son las acusaciones que Fidel Castro hace en ese discurso a los intelectuales latinoamericanos en general, porque los trata como basura. Y no sé, ibas a... No, que nos estamos olvidando de quién es el que dirige el circo en esta performance, que es Portuondo. Y Portuondo es el cerebro teórico de la revolución. Es decir, él dice, Guillén está enfermo, no debería estar acá. Y entonces yo, como vicepresidente de la UNIAC, me imagino. Portuondo es decir, desde el punto de vista de la teoría poética, literaria, latinoamericana y de la crítica literaria, Portuondo es el ejemplo de lo cuadrado. Después vino Roberto Fernández Retamar con mucha más inteligencia y demás, pero Portuondo es el heredero del realismo socialista y está allí. Martínez, que estaba en el jurado, Sí. Escribe años después un artículo que hay que verlo también, es muy bueno. Es uno de los más jóvenes que aparece allí, ¿no? Porque es nombrado por él y pasa adelante. Y escribe un artículo tremendo acerca de todas las presiones y llamadas que recibió para que no le dieran el premio, para que él no votara el premio. Y él decide con Lezama darle el premio. Lo sacaron del jurado, lo volvieron a poner. Y de Portuondo dice que bueno, que es un burócrata absolutamente, y que a él lo había, para convencerlo de que no le diera el premio, lo llamó Nicolás Guillén, que era el capo de los capos de todo. Y Nicolás Guillén, esa cosa campechana, le dijo, no te conviene, no sé qué, decí que estás enfermo, que no puedes. Y Martínez dice, el día del juicio final, que es Se enfermó él. Nicolás Guillén dio parte del enfermo. Y mandó a Portuondo, que Martínez lo trata como un burócrata absoluto. Sí, me quedaba la cara. Ese artículo de Beltrán también está a disposición. De Martínez. ¿Les parece si damos lugar a comentarios, consultas, preguntas y el resto?
¿Alguien tiene algo o ya fue suficiente? Dale, Virginia Martínez. Una sobre la película, otra sobre el personaje y otra sobre el género autocrítica. A mí me pareció interesante, bueno, primero, obviamente que toda película es una ficción, ¿no? Y el cine documental es ante todo cine, entonces hay gente que a veces, no por lo que dijo Hugo, pero dice, bueno, te dicen, ¿es ficción o es una película? Cuando hablan de un documental, es una película documental. Y a mí me interesó mucho que el grueso de lo que trabaja el autor es material de archivo. Creo que no registro bien si pienso que esa panorámica sobre La Habana debe ser de la producción, pero el resto es archivo televisivo, ¿no? Entrevistas. Y el más interesante, que es lo que ocurre adentro de la sala, que está filmado por el Estado cubano, que capaz que no es el ICAI, que es el DSRT, bueno. Es una cámara de registro, una cámara no autoral. Varias cámaras, ¿no? Varias, sí. Por lo menos parecen dos, ¿no? Por lo menos dos. Parecería como que no es una cámara autoral, sino esa cámara de registrar un evento. Sin embargo, tiene toda la elocuencia que el montaje le da a los archivos, ¿no? Porque el paneo sobre las caras de la platea, entre temerosas y desconfort, bueno, eso me pareció muy... Primeros planos también, primeros planos. El plano y el contraplano, ¿no? Con esos planos de los insertos, todo eso me pareció muy interesante. Yo es la segunda vez que la veo, igual me impactó como si fuera la primera. Que también creo que hubo un cuestionamiento por qué Giroux había obtenido esos archivos y no otros cineastas. Eso no lo tengo claro, y me parece que también para cualquier cineasta que se encuentra con esos archivos es no sé, es como en la entrevista de Marcel. O sea que me parece para cualquier cineasta tener eso, como el que hizo la película sobre el juicio a Eichmann con el archivo del juicio, yo qué sé, es un clásico, ¿no? El retomar este tema. Sobre él, todo el tiempo me estoy preguntando, y me acordaba de una máxima de una amiga querida, la cineasta Anita Guevara, que dice siempre: la realidad sobreactúa. Y él me parece que tiene un acting tan hiperbólico que vos decís, pero está queriendo que se den cuenta, ¿no? Como que está tan revolcado en el muladar de su ignominia, el tipo que decís, lo está haciendo a propósito. Ese doblez me parece súper enigmático y atractivo a la vez. Y que hasta me parece por momentos que quiere imitar a Fidel, ¿no? Que le va agregando adjetivos y en la retórica. Y después también que me pregunto, capaz que acá estoy extrapolando, que el género autocrítica también es un clásico de la cultura comunista. Entonces, ¿cómo se puede creer? Porque lo que dice Moravia es muy fuerte. A mí yo no sé, no estoy ni con pero cualquiera sospecha de la autocrítica. De un tipo que acaba de salir de la seguridad del Estado, donde en la celda descubrió que puede escribir poemas sobre la primavera. No sé. Entonces, ¿cómo el poder, la revolución, pudo creer, en base a qué ideas, que eso era un instrumento para convencer a otros, ¿no? Es como que esa parte no me entra, porque aunque está claro la tradición y los juicios de Moscú, o sea, hay literatura, y ya todos los que están ahí saben lo que significó hacerse la autocrítica. No sé, me acuerdo hasta del libro de Semprún, cuando en la autobiografía de Federico Sánchez, que le decía, aquel obrero que le decía, te voy a hacer la autocrítica, ¿no? O sea que son cosas muy fuertes. ¿Cómo no se percibió eso? Esa parte tampoco temo estar extrapolando.
con todo lo que yo... Padilla estaba sé. en la Unión Soviética cuando se produjeron muchos de estas autocríticas. Él estaba presente en la Unión Soviética. Algo que decir. Bueno, sí, sí. No, mire. sobre esto último que yo también lo pensaba, porque en otro tipo de literatura sobre la historia de la Revolución Cubana, claramente es el momento donde se habla de la sovietización, ¿no? Donde hay un cambio en materia ideológica, digamos, el Partido Comunista en el 75 tiene su primer congreso, hay un cambio en la línea política exterior, hay una serie de ejemplos que son muy explícitos, incluso en términos de un mayor papel en términos de técnicos, profesionales soviéticos en la implementación de políticas públicas en Cuba, ¿no? Y en realidad todo ese proceso de Padilla parece tener mucho que ver con esto, en varios de los elementos que todos plantean, lo que planteaba Luis también de como una reafirmación del realismo socialista, o sea, desde lo discursivo hasta el método de la autocrítica, parece tener mucho que ver con esto, pero sin embargo la discusión en América Latina por lo menos no se conceptualiza en esos términos. No sé. De la construcción de la Digamos, tiene mucho que ver con, si uno lo piensa, tiene mucho que ver con ese concepto de sovietización que se usa para hablar de otras cosas, ¿no? Como que, pero me parece que en el debate latinoamericano no estuvo eso en cuestión, no estuvo eso. El libro de Fornet es de 2013, pero los artículos son de esa época. Y ahí se usa el término. No, sí, es muy claro. Habla de quinquenio gris, ¿no? Sí, Es el quinquenio autor gris. Sí, exacto. del autor del concepto quinquenio gris para denominar otros ese periodos. periodo. Pero en Uruguay no aparece. No, ¿qué es lo que le parece? Perdón, Aldo. La idea de Cuba está tomando un mal camino, Cuba está ahí, hay debates estéticos donde la influencia de la Unión Soviética. Pero está el debate Esto que ese. vos mismo estabas diciendo. Pero está el debate ese. Es un burócrata. Portuondo. Pero eso está. A mí me parece que habría que arreglar. Yo hace tiempo no lo releo. No tuve tiempo, tengo que leer una tesis, entonces no tuve tiempo Para esta facultad. para esto. Está ahí la tutora que estoy cumpliendo los deberes. Polémica de Cortázar. La polémica de Cortázar Claro, en marcha. Eso era, se leía como se leyó la de Gabriel con Juan Flo, ¿se acuerdan? Brecha, que veía semana a semana cómo se respondían. Se leyó eso, la de Collazo, Claro, es que esa polémica de vos estás, un ejemplo. es justo en ese momento. Entonces, de algún modo, todo esto estaba, no quizás en los términos de la autocrítica, y no, agarró por otro lado, pero de algún modo estaba porque era lo que se estaba discutiendo. Y siguió después de la dictadura acá con la polémica de Bermejo y Ruffinelli, ¿no? Claro. Ahora, yo creo que la invasión a Checoslovaquia es un punto clave en el 68 y la disidencia de muchos, digo intelectuales en general, de gente pensante, con esa invasión que llevó a rozamientos y alejamiento de Cuba, porque Cuba adopta una actitud de apoyo a la Unión Soviética. Entonces, el endurecimiento a partir del 68 de esa ofensiva revolucionaria en Cuba, si bien puede deberse, indudablemente influye la crisis económica interna, el proyecto de la gran zafra del 70, en fin, una serie de circunstancias locales cubanas, influye también una tendencia al alineamiento explícito de Cuba con la política soviética a partir de la invasión a Checoslovaquia. Y entonces ahí pueden entrar ingredientes a partir de ese momento afines a la experiencia soviética, ¿no? Digo, hipotéticamente, ¿no? Habría que demostrarlo. Bueno, pero Aldo,
La postura de la FEU al respecto de Checoslovaquia No, claramente, es histórica, ¿no? O sea, sí, claro, no se esperaba, digamos. Que... Ahí hay como, por eso es que creo que en Latinoamérica la alineación a Cuba canceló debates que tenían que ver con cuestiones que, digamos, gran parte de los movimientos que eran críticos del socialismo soviético terminan alineándose en el 68 a partir de Checoslovaquia, y hay como de alguna forma lo que ves es que se cancelan debates que, o por lo menos no son explícitos. Pero, que la FEU hubiera votado en contra de la invasión era un cambio de pensamiento importante. Que hubiera sido... Después de un debate de no sé cuánto. Casi a piña. No sé cuántos días, ¿no? 3 días de debate. Terrible. Ya tomá la palabra entonces. Sí. Vale. No, Yo quería decir. Pero Marisa estaba levantando la mano hace rato. Es una cosa menor, bueno, no es nada menor, pero es un comentario al pasar. Un comentario con una faceta más liberal de mi parte. O libertaria. Libertaria. Pero me llama la atención la imposibilidad de pensar a este tipo como víctima. Ajá. Yo creo que lo que muestra la película, entre otras cosas, que no debe ser su intención, no es la intención porque por la respuesta que tú diste, pero es lo que pasa con la sociedad. pero está construyendo un personaje. Yo lo que siento, que es decir, no solamente que es falsa la autocrítica, que fue mandada, todo eso, sino que él la aprovecha para crear una especie de marca. ¿Está? Ya está pensando en lo de cuando aparece Reagan y ahora tenemos al exiliado, no sé qué, bla, bla. ¿Está? No se quiere quedar en Cana. No se quiere quedar en Cana, pero además quiere quedarse con un perfil. Porque además, entre que aparece esto, ya había publicado en París, ya había publicado en Inglaterra, es decir, ya estaba en el mercado él. Que es lo que además molesta, me imagino, a Fidel y a todos los otros, ¿no? Sí, después de esto también es difícil verlo como víctima cuando manda al frente a un montón de gente, ¿no? Sí. Pero está, Marisa. Yo quería decir 4 o 5 cosas sueltas, así como cosas que se me dispararon. Una es que hace 2 años, creo, capaz que Aldo se acuerda, el MEC, recién empezado el nuevo gobierno, creó una cosa de espacio de debate, algo así. Sí, y a mí me llamaron para que hablara del caso Padilla. Exactamente. Y yo no tuve ganas. Recién empecé a entenderme a mí misma cuando te oía a ti hablar. No, es que yo dije, yo no tuve ganas. A mí me no tenía invitaron, ganas. a mí me invitaron, yo dije, yo no acá entro en esta discutir cáscara de banana. En el MEC hace 2 años no tenía ganas. Quería decir eso porque creo que tiene mucho que ver con lo primero que dijo Hugo del documental, que es lo que dijo Luis, ¿no? El final del documental explica el documental, ¿no? El movimiento San Isidro, que es de artistas intelectuales, ¿no? No es cualquier movimiento de protesta en Cuba. No. Eso que aparece en la última escena es de artistas intelectuales cubanos, ¿no? Lo segundo, con respecto a la pregunta de las reacciones en Uruguay, lo que voy a decir no estoy segura, así científicamente. Yo recuerdo haber buscado en la revista Estudio del Partido Comunista algo sobre el caso Padilla y no hay nada. Es decir, capaz que en el Diario Popular hay, capaz que en la revista de los viernes, el suplemento cultural del Popular había. Pero tengo la sensación que los comunistas, por ejemplo, que sí tenían muchos intelectuales y que podrían haber dicho muchas cosas, creo que no dijeron en aquel momento, no hubo pronunciamientos, nada. Por lo menos en la revista Estudio no hay análisis, que era la revista donde tenía que haber algo así. Si Cuaderno de Marcha en mayo del 71, esto pasó en abril del 71, en mayo ya sacaba Marcha hace esto, es histórico, ¿no? Esa era otra cosa que quería decir. Otra cosa que cuando miraba el documental pensaba, qué lejos ese mundo en el que es tan importante cómo escriben los poetas, ¿no?
Si lo deprimente y lo negativo y lo pesimista puede influir en la sociedad y es tan horrible que Padilla haya sido pesimista, qué maravilloso. Una cosa como... Eso sentí eso. Lo otro es con respecto al tema de, que lo dice Padilla, lo que están discutiendo recién de la sovietización. Por supuesto, ideológicamente es así. Pero sin embargo yo lo sentí muy cubano. Y lo de esa cosa de performática, que estoy de acuerdo que es performático, que él está actuando, pero hay que ubicarlo también en que los cubanos hablan así. Yo estuve un mes y medio en Cuba en la casa de mi primo uruguayo que vive de los 10 años en Cuba. Y me parecía estar escuchándola a él porque los gestos que hacía y la manera en que hablaba, y mi primo y su hijo discutiendo sobre Cuba, me hacían acordar los mismos gestos, la misma... Es decir, hay una cosa que tienen los cubanos de hablar mucho, además porque no me imagino a los soviéticos tan austeros, ¿cómo me los imagino yo? Capaz que los yo no me los imagino haciendo eso, no me imagino la palabra autocrítica entre los soviéticos, me imagino que algunos habrán dicho 2 o 3 oraciones casi monosílabas, pero no ese despliegue y esos gestos y todas esas cosas que me parecen muy... En todo caso es una sovietización a la cubana, chicos. A la cubana, chicos. Como toda la cosa de Cuba, como fue toda Cuba en realidad, ¿no? Y lo otro es que por último, que sí está el tema del documental y lo que vimos, está el caso Padilla, que realmente me parece que Claudia Gilman, lo que no leyeron el libro se lo recomendamos, es un libro notable, la pluma de los profesionales. Y me parece como que ese parteaguas, que el caso Padilla tuvo muchas consecuencias entre lo que es... O sea, del caso Padilla a que Vargas Llosa esté a favor de Milei, están estos 52 años, ¿no? Quiero decir, no digo que sea, pero creo que tuvo consecuencias incluso entre los intelectuales uruguayos, ¿no? Porque me parece que más allá de la autocrítica, porque la propia autocrítica tuvo esta, entre comillas, autocrítica, tuvo consecuencias en ese momento. Y a partir de las cosas que dice Padilla se genera una segunda carta a Fidel, y hay toda una cantidad de movimientos entre los intelectuales que terminan separándose de Cuba, ¿no? El caso Padilla genera cantidad de intelectuales, particularmente europeos y algunos latinoamericanos, realmente un divorcio. Entonces, yo veo el documental, es el documental hoy, pero a su vez es el caso Padilla con todas las consecuencias. Sí. Sin embargo, en el caso de García Márquez, en el caso de García Márquez es muy curioso. García Márquez, mucho después, pero se acerca hasta el final, ¿no? Y Benedetti también. Y Benedetti también. Y Benedetti, claro. Pero lo de que lo lleva a la escuela de cine, y todo eso, ¿no? García Márquez hace el camino inverso. Pero Carlos Fuentes, por ejemplo. Sí, no. Octavio Paz. Octavio Paz, sí. Hay una cosa que tengo anotada acá que dice Rama en una carta que le escribe a Inés Santa María. Me pareció, y hablando de Fernández Retamar, además es como una cosa, dice que vio a Fernández Retamar como un viejito chocho, una cosa así. Perdón, no es una carta de Santa María, no me acuerdo quién. Me pareció, dice, que su fracaso tipificaba el fracaso de todos los intelectuales cubanos. Y el suyo me resultaba menos condenable todavía que el de los Benedetti y compañía. ¿De qué año es? ¿De qué año es? Esto es del 74. Es una carta a Jorge Edwards, del 74. Sí. Claro, los compañeros de Benedetti eran Oscar Rollazo, Walsh, en fin. Y los compañeros de Rama eran también Vargas Llosa, Carlos Fuentes y otros. Bueno. Sí. Hablaban de Fernández Retamar. Fernández Retamar escribe en ese año un texto algo que
cosa en literatura es clave, que es Calibán, que es yo creo que es una respuesta a este hecho. Y un dato curioso, vos que decías que los comunistas que no encontraste en esta revista del Partido Comunista de referencia al caso Padilla. Sin embargo, aquí Poesía, que estaba Saúl Ibargüen, saca ese libro acá en Uruguay en el 71. Yo no sabía, hace unos par de años yo di ese libro que fue publicado. ¿Qué libro saca? Calibán, de Fernández Retamar. De un curso sobre figuras de Calibán en Latinoamérica, y me referí a este libro, y un estudiante trajo, que había encontrado en Tristán Narvaja, la edición del 71 de Aquí Poesía, que yo ni sabía que existía, pero sí, o sea, eso circuló acá, y los bolches lo estaban leyendo, eso me consta. Pero bueno, ese es, vos que preguntás por qué quedó en Latinoamérica, para los que estamos en letras, ese texto es fragmental, o sea, en realidad es un texto importante, un referente de los estudios postcoloniales, si se quiere, y realmente ha trascendido las circunstancias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Que es tarde, ¿No? Bueno, debe ser tarde porque los es invitados tarde, se sí. quieren ir. Bueno, muchísimas gracias a los invitados y a todos por venir.